Esta vez me han ofrecido a mí hacer la introducción, así que me presento brevemente. Soy Rafa Galdón, algunos ya me conocéis. Soy un asociado más de Aprocta y controlador aéreo destinado en el Centro de Control de Barcelona. Ahora mismo estoy haciendo el curso de habilitación en aproximación allí. Antes de nada, quería en nombre de Aprocta daros las gracias a todos por participar y especialmente a nuestro invitado de hoy, Javier Fenoy. Por introducirlo brevemente, este programa de encuentros, Actívate, lo puso en marcha la asociación durante el confinamiento a fin de mantenernos conectados en la profesión, puesto que casi todos en aquellas fechas trabajamos menos turnos y había gente incluso apartada del servicio. Así que se aprovechó esta herramienta de las reuniones online, a la que todos hemos tenido que acostumbrarnos, para ampliar conocimientos y contactos con profesionales del sector aéreo. Si no me equivoco, esta es la 15, no sé bien si es la 14 o 15 del programa, y por ahora están teniendo muy buena acogida. Veo que ya estamos unas 30 personas conectadas, que está muy bien, y mucha gente conocida, muchos nombres conocidos entre los existentes en la reunión, algunos compañeros que tienen responsabilidades en la Procta, porque este encuentro, aunque lo organiza Procta, está abierto a todo el mundo de la comunidad aeronáutica en sentido amplio. Así que también en nombre de la asociación quiero dedicar una bienvenida muy cordial a quienes, sin proceder de Aprocta o de los servicios ATS, habéis tenido la deferencia de asistir a esta reunión. Como os ha dicho Cristina, esta charla se graba y se colgará en el canal de YouTube de Aprocta, así que bueno, los que seáis muy tímidos podéis apagar el vídeo, ya sabéis que hoy en día es muy difícil librarse de no salir en alguna foto en Facebook o en YouTube o donde sea. En cuanto a nuestro invitado de hoy, Javier Fenoy, como sabéis es el director de la división AIS de Enaire. Lleva unos 10 años en Enaire, antes de eso trabajó en INECO y se dedicó a varios proyectos de software e informática. Estudió físicas en la Complutense de Madrid, especializándose en física fundamental. Lleva 5 años aproximadamente al frente de la división AIS de Enaire y creo que durante este tiempo, durante estos años, se han llevado a cabo proyectos y servicios realmente interesantes en ese departamento. Por si hace falta decirlo, AIS es la abreviatura en inglés de Servicio de Información Aeronáutica. Este Oh. servicio se rige por el anexo 15 de OACI y se encarga de servicios muy diversos. La IP, los NOTAM, la oficina NOF, en España publican la guía VFR, los diferentes insignia, como el de drones, el VFR, etc. Esta Actívate de hoy tendrá el formato habitual de otras veces, es decir, nuestro invitado hablará durante unos 20-25 minutos y después habrá un turno de preguntas de parecida duración. Quienes queréis hacer alguna pregunta después de la intervención de Javier, os rogaría que lo pidáis en el chat por escrito y dando el turno de palabra por orden de petición, o si queréis poner la pregunta por escrito yo la leo. Cristina, pues sin más prolegómenos, puedes silenciar los micros dejando el de Javier abierto y Javi, te vamos a dar la palabra para que nos cuentes lo que quieras sobre la división AIS que diriges. ¿Te parece bien? Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ti, Rafa, por la introducción y a la asociación Aprocta por esta oportunidad. Siempre es un gusto poder contar cuál es nuestro trabajo, que es el trabajo de mucha gente que está en el Servicio de Información Aeronáutica. Bueno, pues poner un poco en valor y lo que hacemos, pues siempre es de agradecer. ¿Vale? Voy a intentar a ver si consigo, si lo hago bien, compartir la presentación que tengo para un poco empezar a contaros. A ver si paso a modo de presentación. Vale, espero que la estéis viendo. Sí, se ve muy bien, Javier. Vale, pues nada, muchas gracias. Pues nada, bueno, intentaré ser más o menos breve. Si veis que me enrollo mucho, pues me corta, Rafa, si hace falta, ¿vale? Vamos, no he preparado tampoco demasiadas cosas. Me gustaría más contaros. Pues bueno, como contaba Rafa, no sé si esto lo puedo hacer más pequeño. Ahí yo creo, ¿no? Como contaba Rafa, pues el servicio AIS, el Servicio de Información Aeronáutica, es uno de los servicios definidos por OACI. En concreto, este se hace en el anexo 15. ¿Vale? Está el anexo 15, que es el que describe el servicio así de forma general, y luego, como siempre, pues una serie de documentos que lo van desarrollando. También está muy relacionado el anexo 4 de cartas aeronáuticas. Luego, como veremos,
pues buena parte del EP de la información que distribuimos se distribuye también en formato de cartas, ¿no? Pues, bueno, el anexo 4 también es el otro que aplica. Vamos, lo que es la definición de servicio es el anexo 15. Yo he querido copiar esta frase, que es estas frases que pone OACI en el principio de los anexos, siempre que así un poco rimbombantes, pero creo que tiene algunos aspectos, yo creo que tiene varias palabras que me gustaría así un poco ir resaltando y vamos hablando así un poco. Nos puede valer para empezar a hablar del servicio. Un servicio bueno, que entiendo que ya casi todos conocéis o usáis de mayor o menor medida. A veces el servicio de información aeronáutica se usa de forma camuflada, por decirlo de aquella manera. Es decir, no se usa de forma directa, sino que a través de otros sistemas que consumen la información que generamos y la presentan. Y bueno, pero bueno, os cuento un poco, ¿vale? Bueno, tampoco la voy a leer así toda seguida, sino que vamos a ir un poco a las palabras que me parecen interesantes, ¿no? Pues eso, habla de que el servicio AIS tiene como objetivo asegurar que se distribuya una serie de información para unos motivos, ¿no? Entonces, esta primera palabra, distribuya, creo que es interesante, ¿vale? Porque para poder distribuir una información, pues hace falta primero poderla recopilar, o sea, obtenerla, tener esa información, preparar esa información de forma que se pueda entender y después pues, ponerla a disposición de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres palabras son tres de las cosas más importantes que hacemos en la división: recopilar, dar formato y poner a disposición. Recopilar, luego vamos a entrar a lo mejor un poco más detalle en el proceso de cómo hacemos cada cosa. Quizá la parte más difícil es la parte de recopilar, ¿vale? Al final, la información con la que tratamos, que es la que define un poco el espacio aéreo, las estructuras de espacio aéreo, rutas, etcétera, pues hay muchas unidades de la casa, del propio ENAIRE, de otros proveedores de servicio, ATS, CNS, hay muchos proveedores, la propia administración, las autoridades, pues todo el mundo, hay una serie de muchas unidades que trabajan en esto, en todos los aeropuertos, pues nos tenemos que ir poniendo en contacto con mucha gente para recuperar esta información. Y luego la parte de dar formato y poner a disposición quizás es más fácil, ¿no? Es ya más trabajo. La siguiente parte, así un poco, yo creo que a resaltar es esta que habla aquí de la información aeronáutica y los datos aeronáuticos. Un poco en el sentido de qué es eso, ¿no? ¿Qué es la información aeronáutica? ¿Es todo? ¿Es todo lo que puede hacer falta a uno que quiera volar? Bueno, no. O sea, la información aeronáutica y datos aeronáuticos de los que habla el anexo 15 están bastante especificados. El propio anexo 15 y los documentos que lo acompañan, como ahora recientemente se ha publicado uno que es el BAMS AIM, especifican qué datos son estos, ¿no? Es la especificación de la IP. Históricamente existía solo lo que es la especificación de la IP, qué capítulos, qué elementos, qué tablas, qué mapas había que presentar. Ya en la parte un poco más moderna, nos estamos todos modernizando mucho, pues hay otra parte que es el Data Catalog, ¿no? Que ya no solo es qué datos, sino qué formato digital, de qué manera, digamos un poco sería la especificación del IP es la parte un poco más tradicional y el Data Catalog es la parte ya más digital. Todo está relacionado una cosa con la otra, obviamente, pero bueno, habla de una serie de datos. En general, el Servicio de Información Aeronáutica trata sobre todo o aplica sobre todo a la fase estratégica y de planificación de los vuelos. Y, pues bueno, es ese tipo de información necesaria para esa planificación. Es una información que fundamentalmente usan las compañías y los pilotos para planificar sus operaciones y que, bueno, que todo el resto de los actores aeronáuticos como control pues lo tienen que conocer para saber pues, por dónde pueden venir aviones o qué estructuras de espacio aéreo pues hay representadas. Y la siguiente un poco frase o palabra que querría destacar es esto que habla de ¿para qué? ¿No? ¿Para qué distribuimos esa información? ¿No? ¿Para qué esta información que recopilamos y distribuimos, para qué es? Pues bueno, en principio el objetivo es, con las palabras que ponen, ¿no? Seguridad operacional, pues efectivamente si todo el mundo que en el día de operaciones conoce el entorno en el que se mueve, qué aerovías, qué flujos, etcétera, existen, qué espacios aéreos, pues bueno, se entiende que conocer el entorno en el que te mueves pues siempre aporta, ¿no? a la parte de seguridad. Regularidad, pues un poco lo mismo. Economía de eficiencia, pues un poco es todo lo mismo, ¿no? O sea, el conocer y el mantener un estado más o menos estable de información o de estructuras, pues permite eso. Para hacer eso, para que esto sea realidad, o sea, para que estos objetivos de seguridad, regularidad, economía de eficiencia sean realmente reales, es fundamental la calidad de la información que se distribuye. O sea, no vale tener muy claro qué información tengo que distribuir,
recogerla de los originadores y las diferentes unidades, ponerla en unos papeles o en unas tablas o en unas aplicaciones y que luego esa información no sea veraz, no te puedas fiar de ella, ¿no? Entonces, digamos, este es el corazón de nuestro servicio y es recopilar esta información garantizando unos niveles de calidad. Unos niveles de calidad en estos elementos o parámetros que hay aquí, ¿no? De exactitud, o sea, que las medidas, los datos que se dan de coordenadas, por ejemplo, coordenadas de umbrales de pista o de puntos de notificación en vuelo, pues sean exactos, que tengan la resolución requerida. Pues eso, pues al final si los aviones necesitan resolución de 1 metro en los umbrales entre aproximaciones de precisión para aterrizar de forma adecuada, pues que sepamos que sí estamos dando el dato con la resolución que se requiere por las operaciones. Integridad habla sobre esto, ¿no? Que no se pierda la fiabilidad del dato, que realmente durante todo este proceso, desde que la información es generada, por el caso, por ejemplo, de un umbral de pista en un aeropuerto, nos la envían a nosotros la incorporamos a la IP, pues que todo ese proceso que lleva un tiempo, que tiene una serie de pasos, pues no se degrade la información. Trazabilidad, pues saber de dónde ha venido esa información, quién la ha enviado, si estaba autorizado o no, y que en un momento dado se pueda llegar a la fuente para comprobar si hay algún tipo de problema con ese dato. Puntualidad, la información tiene que estar disponible cuando es necesaria. O sea, no me vale tener el umbral de pista mañana si estoy aterrizando hoy. Completitud y formato. Pues bueno, completitud es que toda la información tenga toda la información que necesito y el formato, pues que esté en un formato adecuado para que la gente, los usuarios, pueda usar. Al final todo esto, todo este tipo de qué datos son necesarios, qué valores de resolución, de integridad, que hace falta para los datos, pues emanan del resto de actores, ¿no? Pues emanan de las compañías aéreas que dan un poco los requisitos de información que ellos tienen, emanan de control, que dan un poco también los requisitos que ellos tienen en cuanto a cómo deben presentarse esos datos o qué datos también necesitan ellos necesitáis vosotros para estas cosas. Pues bueno, un poco toda esta es la parte fundamental y todos nuestros procesos, que ahora entraré un poquillo en detalle, pues van orientados no solo a obtener los datos, sino a asegurar que estos parámetros de calidad se cumplen. Y esto es un poco como lo hacemos, ¿no? Esto es un poco así a nivel un poco muy esquemático. Yo creo que ya he hablado de varias cosas de estas, pero un poco esquemático cómo hacemos esto, cómo trabajamos, cuál es el día a día nuestro en la división. Pues vemos aquí arriba esto que pone ahí DO, lo que llamamos originadores de datos, Data Originators. Son las unidades realmente que generan esta información, pues un diseñador de espacio aéreo que hace una nueva ruta ATS o un nuevo punto de notificación, una salida, una llegada, un aeropuerto que pinta de nuevo una taxiway, pues bueno, todo eso son originadores de datos. Nosotros nos encargamos de recibir esa información. Para eso tenemos acuerdos con las diferentes unidades y diferentes operadores para que nos envíen esos datos de forma adecuada, en los plazos adecuados, etcétera, etcétera. Lo primero que hacemos es, la palabra en inglés, collate, o sea, lo que hacemos es cotejar, decimos en español, verificar y validar esos datos, ¿no? Hay una serie de procesos. No volvemos a medir las cosas, o sea, cuando alguien nos da una medida no volvemos a medirlo, pero sí comprobamos que de alguna manera es coherente con el resto de información y que esta información que nos está llegando, pues tiene sentido. La asamblamos en el IP, le damos formato y la publicamos. ¿Vale? Una vez que se publica, pues se distribuye y llega a todos los usuarios. Ahora veremos un poco cómo se distribuye, que quizás es la parte más interesante de cómo se usa la información. Este proceso lleva un tiempo y, pues bueno, pues es lo que hay. Y a lo largo de todos estos procesos, pues son muy relevantes, lo que hemos visto antes, de integridad y trazabilidad, ¿no? Son procesos transversales que aseguran que durante todos estos pasos que estamos dando, la información no se degrada y que si nos ha llegado un 5, si el originador de datos ha medido la medida, ha medido algo o ha diseñado algo y le da un 5, cuando llega a los usuarios sigue siendo un 5. No se ha convertido en otra cosa. Es la parte fundamental de nuestro trabajo. Esto al final pues son una serie de procesos. En ENAIRE pues tenemos todos estos procesos, ya sabéis, dentro del sistema de calidad, etcétera, etcétera. Y pues bueno, pues hay un montón de documentación, de procesos, de controles de calidad, un montón de pasos que todos los compañeros del AIS realizan. Todo esto que antes se hacía, como antes comentaba vuestro compañero, de forma muy manual, pues cada vez se hace más digital, ¿no? Eso entiendo que es una cosa que estamos sufriendo todos
pues no solo en el ICE o no solo en el ATM, sino en general en la vida, ¿no? Pues cada vez todo es más digital, ya no solo en cuanto a los productos que generamos, que comentabais antes, ahora lo veremos un poco de insignia, otros productos un poco más digitales, el EP ya no está en papel, ya solo es digital en la web, etcétera, sino también somos mucho más digitales en cómo trabajamos. Pues antes la verdad es que el trabajo diario en el ICE era muy basado en el papel, en apuntar cosas en hojas, en luego editar aquí, todo eso. Pues todo eso se ha ido transformando a bases de datos, uso de aplicaciones, etcétera. Eso es ahora que está siendo, o sea, seguimos en ello, no hemos completado ese proceso de transformación digital. Es un gran esfuerzo para todos, la verdad, para todos los compañeros que trabajan en todas las unidades ICE, pues porque es aprender nuevas herramientas, aprender nuevos conceptos, trabajar de otra manera. Y la verdad es que es un gran esfuerzo y yo personalmente, pues la verdad que estoy muy orgulloso de todo este proceso que estamos haciendo y que yo creo que está dando sus frutos, tanto de forma interna en cómo trabajamos en optimizar nuestros procesos y que al trabajar en digital podemos hacer cosas de otra forma, como que como tenemos toda esta información en digital, podemos establecer procesos, mezclar nuestros datos con otra información de otras fuentes, etcétera, y obtener productos que antes, hace no tantos años, no eran imaginables. Es una cosa que no solo estamos haciendo nosotros en Enaire, o sea, esto es un proceso general que está pasando en todo el mundo, en el mundo ICE, es un poco lo que se llama la transición del ICE al IM. ICE viene a ser las siglas del Servicio de Información Aeronáutica, que es un poco servicio clásico. A mí son las siglas que más me gustan. Y ahora han inventado, yo creo que también es un poco una labor de marketing, pero que es importante para visualizar esta transformación digital, lo que llaman IM, Gestión de Información Aeronáutica. En inglés, Aeronautical Information Management. Que es un poco la idea de un poco de visualizar esta transición, ¿no? Esta transición que está produciendo en el servicio. Y bueno, viendo un poco si lo que somos o cuál es nuestro objetivo y cómo trabajamos, quería un poco incidir un poco ahora en los productos que tenemos, en cómo se consulta esta información, que al final quizá es la parte donde vosotros podéis estar más implicados como usuarios. Es bonito. Toda esta información que recopilamos, que procesamos, que tratamos, ¿cómo la veo? ¿Dónde la encuentro? ¿No? Pues bueno, así un poco de una forma un poco básica, luego sí que en las preguntas, si tienes alguna duda, respondo algo más en concreto. Nosotros hablamos siempre del EIP, digamos, en ISO 15 y todo eso, habla del EIP, que es el Integrated Aeronautical Information Package, el paquete de información aeronáutica integrado, que se compone de estos 4 componentes que tengo aquí, ¿vale? De las circulares, del AIP en sí mismo, de los suplementos y de los NOTAM. Y cada uno de estos productos de información pues tiene unas características y va dirigido a un uso en concreto, ¿vale? Vamos a ir uno por uno y os cuento así un poco más en detalle. Primero tenemos las circulares de información aeronáutica, que, bueno, creo que tengo aquí un poco más de detalle, ¿vale? Lo primero que tenemos son las circulares de información aeronáutica, que, pues bueno, son unas páginas de texto que se publican en una fecha determinada y tienen información habitualmente explicativa. O sea, no es una información de uso operativo directo, sino que habla en general, pues explica cosas del EP que a lo mejor son un poco más complicadas, explica cómo se pueden usar algunas cosas. Por ejemplo, aquí en este ejemplo he puesto el tema de las maniobras de aproximación instrumental JIVAS categoría 1. Pues bueno, aquí no vas a encontrar el detalle de cómo se vuelan, ni cuáles hay definidas, ni nada de eso, detalles técnicos de diseño. Es un poco más explicativo sobre pues, qué son, cómo se deben usar, etcétera, etcétera. Estos son documentos que se publican y quedan durante muchos años, muchas veces ahí publicados, explicativos y no tienen más allá, más complejidad que eso, que se publican y están disponibles. Todo eso está disponible en la web de Enaire, luego veremos. Siguiente parte, digamos la parte principal, es el propio IP, ¿vale? El paquete de información aeronáutica. Este es el documento principal que establece donde se puede encontrar toda la información. Ahora hablamos un poco de las secciones. Si quieres, esta parte de la izquierda del EP está dividido en diferentes secciones. Ahora comentamos un poco. Al final, lo que se trata es un documento en el que tiene páginas de texto que explican normas, etcétera. Tiene tablas de información, como esta que vemos aquí en el medio, que es del RUT 3, tablas de aerovías, que describen pues eso, los puntos de notificación y las aerovías que hay definidas. Y tiene cartas
cartas que en algunas ocasiones son de apoyo a las tablas que hay en otros sitios y en otras ocasiones pues tienen detalles técnicos también sobre procedimientos de vuelo, etc. El IP está dividido fundamentalmente en 3 partes, que a veces son más o menos autoexplicativas. La verdad es que el IP es un documento que yo llevo muchos años trabajando con él, me sigue costando algunas cosas encontrarlas. O sea, yo ahí reconozco la dificultad que tiene el IP de a veces de encontrar determinada información. Es una estructura que está definida a nivel mundial. O sea, todos los países tenemos el IP estructurado de la misma manera, o deberíamos, y con el objetivo, pues un poco de, ahora esto que está tan de moda con la parte informática de interoperabilidad, pues bueno, el IP es un elemento de interoperabilidad. Pues aunque era un documento originalmente y sigue siendo en buena parte un documento, la idea es que sea interoperable, que un piloto cuando hace un vuelo España-Francia, pues incluso aunque sea un piloto alemán, pues de alguna manera sí que tenga fácil encontrar la información en los IPs de los 2 países, ¿no? Para que la estructura sea similar. Básicamente se divide en 3 partes. Antes os he contado un compañero que históricamente era diferente, efectivamente, pues antes eran 7, 5 o 6 partes, me parece. Ahora son 3 partes, más o menos autoexplicativas, espero. El gen, que son las generalidades. En esta parte se encuentra básicamente pues descripción de las normas aplicables, normas que aplican, entrada y salida, por ejemplo. Describe los servicios, el servicio ATC, al servicio CNS o ATS, perdón, CNS, IAIS, IMET, y bueno, es más una parte explicativa de los servicios, más digamos de cosas administrativas, por decirlo de alguna manera. La parte en root, ¿vale? La parte de ella es una de las partes gordas importantes del EP, habla sobre la parte de ruta. En ella están las aerovías, puntos de notificación, espacios aéreos, tienen root 2, zonas prohibidas, restringidas, bueno, toda la parte un poco de arriba del espacio aéreo, por decirlo de alguna manera. Y luego está la parte AD, donde está la parte de información en particular para cada aeropuerto, para cada aeródromo. En el IP se publica información sobre los aeródromos públicos, ¿vale? Aeródromos de uso público, es la información que se incorpora a la IP. Uso público en el sentido de que puede allí volar, aterrizar cualquier avión una vez que lo haya pedido. ¿Vale? Luego veremos que tenemos otro producto para los aeródromos restringidos más pequeños, habitualmente usados para la aviación general. El detalle se encuentra en otro documento. En el IP simplemente se listan que existen, pero no hay mucho detalle y eso está en otro documento que es la guía VFR. En el IP está todo el detalle del área de movimiento, instalaciones y procedimientos de vuelo para los aeropuertos públicos. Este documento quizás es la parte un poco quizá más compleja. Creo que más compleja antes y ahora en el paso al entorno digital se ha simplificado un poco, que es el tema de las enmiendas. Este documento a la IP, este documento IP es un documento vivo. O sea, no las estructuras del espacio aéreo y las infraestructuras en aeropuertos van cambiando, se van actualizando y adaptando a las necesidades. Entonces, el IP es un documento vivo, pero que para permitir planificación de las operaciones y que las cosas se hagan de forma coherente y el día de la operación todo el mundo tenga la misma información, se puedan tomar decisiones de forma coordinada, pues no cambia cualquier día. ¿Vale? La información de la IP no se actualiza cualquier día, se actualiza cada 28 días, en lo que venimos denominando el ciclo AIRAC. ¿Vale? Que es lo que voy a os contar aquí un poco. O sea, cada 28 días, de forma coordinada a nivel mundial, se actualizan los IPs de todos los países. El objetivo de esto es que pues, todas las bases de datos, tanto en los aviones, hablo de bases de datos en forma genérica, no solo de forma digital, sino sobre toda la documentación que pueda necesitarse a bordo, etcétera, etcétera, pues se pueda actualizar igual en las salas operativas. O sea, toda la información que tiene cargado los sistemas de control o toda la condición de apoyo necesaria, pues está disponible en unos días concretos, siempre para todo el mundo igual. Hay 2 formas de actualizar la información LIP, siempre es en los mismos días, pero hay 2 formas, lo que llamamos enmienda regular, que son estas páginas que siempre se publican en azul, y enmienda AIRAC, que son estas que se publican en verde.
La información que se publica por enmienda regular es información que no tiene un impacto directo en las operaciones. Hemos visto que la IP tiene una parte también en general, el GEN, que es más bien descriptiva de los servicios, de normas, o puede haber cabida a correcciones, etcétera. Es información que, bueno, tiene poco impacto en las operaciones y, por lo tanto, solo se publica con 14 días de antelación, ¿vale? El IP hemos dicho que se actualiza cada 28 días, pero 14 días antes de esas fechas de actualización, 14 días antes, nosotros publicamos los cambios que van a entrar en vigor en estas fechas de actualización, ¿no? En 14 días se publica la información regular, información que no tiene mucho impacto y que se entiende. Esto está arreglado, eso no es una cosa que decidimos nosotros en la división AI, sino que está arreglado a nivel internacional, y es información que, bueno, que se puede asimilar de forma rápida. La parte suele ser siempre poco volumen de información de estos cambios. La parte gorda es la información que se distribuye por AIRAC, ¿vale? La información que se distribuye por AIRAC se distribuye 42 días antes de que sea utilizada operativamente, ¿vale? En estos 42 días es el tiempo necesario, o el tiempo que se estima necesario, para que todos los aviones tengan cargada esta nueva información y todos los sistemas de control, auxiliares, etcétera, pues también estén actualizados, ¿vale? Porque en la información AIRAC sí que ya se publica información que tiene impacto operativo, pues coordenadas nuevas, nuevos procedimientos, etcétera. Entonces, se publica la información, aparece publicada, pero no entra en vigor, no forma parte de la IP, digamos, en vigor hasta 42 días antes. O sea, que veis un poco que hay esta correlación entre 42 días y 14 días que puede parecer un poco lío, pero bueno, aquí más o menos veis en esta diagrama que he puesto a la izquierda de fechas, creo que podéis ver un poco cómo funciona esto, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplillo, el AIRAC 1, 20 de este año, entraba en vigor el 27 de febrero, se publicó 42 días antes del 27 de febrero, entraba en vigor esa fecha, y esa misma fecha también entró en vigor la enmienda regular 325, ¿vale? Que entrará en vigor en esa misma fecha y estaba publicada 14 días antes. O sea que el 27 de febrero, digamos, hay que coger a la IP y todas estas páginas o toda esta información nueva, incorporarla. Antiguamente esto era muy complejo, como comentaba antes vuestro compañero, porque todo el mundo lo que tenía que hacer es coger su IP en papel, todos sus volúmenes y sus tomos, y estar metiendo las páginas nuevas que se publicaban en las enmiendas, las páginas que cambiaban, estarlas incorporando en su documento, ¿vale? Pues cada 28 días la gente tiene que estar pendiente de esas hojas que tenía en un apartado, una carpetilla aparte, e irlas metiendo en el IP. Esto era bastante complejo y al final pues poca gente tenía el IP siempre al día y siempre actualizado. Todo esto un poco se ha simplificado con la parte digital, ¿vale? Y ahora os cuento un poco el uso real actual de todo esto, ¿vale? Si vais a la página web de la IP, ip.enaire.es, pues todo este trabajo de montar el IP, de qué páginas están actualmente en vigor y cuáles no, ya lo hacemos nosotros para todo el mundo. Se hace una sola vez y ya está disponible para todo el mundo. Así que en la página web de la IP vais a encontrar esto que aparece aquí arriba, ¿vale? Siempre os vais a encontrar siempre una IP en vigor, que es el IP en uso actualmente, ¿vale? La información que ahora actualmente está en vigor y con la que el paquete de información bajo el que se desarrollan las operaciones. Y puede haber en algunas ocasiones una IP futuro, información que está publicada ya para que se vaya teniendo en cuenta, pero que todavía no es vigente, ¿vale? O sea, cuando llegue el momento adecuado, la información que aparece en esta casilla va pasando a esta otra, ¿vale? Por eso tenéis siempre esta información. El siguiente IP, como ven aquí, aparece 40 días antes de estas fechas de entrada en vigor. Cuando se publican las enmiendas regulares, pues aparecerá ahí de repente aquí una IP futuro que te avisa de los cambios que van a venir. Ese es el primer nivel de cambio, ¿vale? Posteriormente, cuando ya entras a alguna de estas casillas, cuando ya se entra en el IP concretamente, pues aparece el IP en sí mismo, el IP con sus partes que hemos visto, los suplementos y las circulares, que ahora vemos los circulares que hemos visto, los suplementos que ahora veremos, y el IP, y las enmiendas. Siempre incorporamos dentro de los menús del IP las dos últimas enmiendas que ya están metidas en el IP, que son efectivas, simplemente para que sepáis los cambios que ha habido, y una enmienda futura que entrará en vigor más adelante, ¿vale? Que siempre aparece aquí. En el menú de la derecha aparecerá la web, 8 de octubre, ¿vale? Y veis que estamos viendo un IP que es el AIRAC 920 de fecha 10 de septiembre. ¿Vale? O sea que es un poco lío todas estas fechas, pero bueno, como el IP ya está montado en la web, pues siempre lo tenéis disponible y que sepáis que la información siguiente que se va a publicar aparece en las enmiendas AIRAC en los menús.
Otra parte que de la que se compone el IP son los suplementos. En el IP se incorpora la información vigente que es estable y que no va a cambiar todos los días. Hay veces que por obras o por implantación de nuevos proyectos, pues hay cosas que se van poniendo y quitando y no duran mucho en operación, o son obras que van a estar durante X tiempo funcionando. Para eso tenemos los suplementos. Los suplementos son cambios a la información estable que está en el IP, pero que solo van a ser vigentes durante un tiempo. Hay dos tipos de suplementos, igual, los suplementos regulares, amarillos, y los suplementos IRAC, que son rosas. El objetivo es el mismo. Suplementos regulares vendrán información con poco impacto operativo o que ya se ha publicado con anterioridad y ya es conocida por la gente, solo que a lo mejor ha habido alguna errata o una pequeña actualización y hay que corregirlo. En general, cuando una información, aunque sea temporal, tiene impacto operativo, se publica mediante suplemento. Un suplemento IRAC se publica en una fecha, en este caso se publicó el 27 de agosto, y entra en vigor pues al menos 42 días después, ¿vale? El 8 de octubre. O sea que así damos tiempo para que los usuarios del espacio aéreo pues, puedan digerir este suplemento, ver cómo les afecta y cuando llegue el día pues estén preparados para que la operación sea segura en estas circunstancias. Un suplemento, bueno, aparte de tener un número, también tiene siempre unas fechas. Aquí dice la fecha en la que va a empezar el suplemento, el 8 de octubre, y que se espera, pues lo pone estimado, esto de aquí de se espera que termine estas obras el 31 de mayo. ¿Vale? Pues bueno, esto sí, información relevante. Y muchas veces también los suplementos incluyen notas referentes a que puede haber información adicional que se publica por NOTAM que tenga que ver también con todo esto, o que se hagan avisos especiales sobre fases de obras, etcétera. Así que aunque haya publicado un suplemento para algo, para algún elemento, es importantísimo también seguir consultando los NOTAM. ¿Qué es el siguiente elemento del paquete de información aeronáutica? Los NOTAM. Pues como hemos visto, el IP se publica cada 28 días, pero entre medias pues pueden pasar cosas inesperadas en muchas ocasiones. Para eso están los NOTAM. Los NOTAM son mensajes que se pueden publicar en cualquier momento, que no debemos abusar de ellos, no se debe abusar de los NOTAM porque si no al final sobrecargan a todo el sistema y pues bueno, ahí somos conscientes de que a nivel mundial hay un problema por el elevado número de NOTAMs que se publican y hay muchas iniciativas en las que estamos todos intentando reducir el número de NOTAMs, porque al final tú tienes un documento muy estable, pero si lo tienes lleno de parches, que no deja de ser los NOTAM un poco parches a esa información, pues al final es difícil de tener esta visión completa de cómo está el espacio aéreo. Los NOTAM se consultan a través del sistema Ícaro. He puesto aquí un pantallazo un poco de la consulta, del BIP, etcétera. Nosotros los gestionamos y los montamos a través de Ícaro, pero efectivamente, pues yo, por ejemplo, sé que en muchos sistemas de control pues ya incluyen también unos briefing o una lista de NOTAMs, etcétera. Así que muchas veces no se accede o accederéis a los NOTAM a través de otros sistemas. Son mensajes codificados. Pues bueno, hay que ser un poco experto en entender los NOTAM. No voy a entrar aquí en el detalle ahora de los campos que tiene. Habitualmente el campo fundamental suele ser el campo ECO, el campo E, que es un poco el que describe la actividad, y otra serie de campos que hablan de las fechas, campo B y C, de las fechas en las que es activo este mensaje, y otra serie de campos como el Q o el alfa que están básicamente pensados para permitir filtrar y encontrar los NOTAM que tú quieres a base de diferentes filtros. Bueno, pues aquí he puesto unos cuantos ejemplos de cosas que suelen pasar que no tiene sentido publicar en la IP. Por ejemplo, si un DEVOR está en test porque están haciendo algún tipo de pruebas y puede emitir un poco extraño, pues eso, la información no puede estar en la IP porque posiblemente vaya a durar unas horas o unos pocos días, a lo máximo. Pues bueno, esto más o menos, hasta aquí es más o menos lo que es el paquete integrado de información aeronáutica, que es lo que nos exige el anexo 15 que tenemos que publicar y donde se contiene toda la información aeronáutica que distribuimos, ¿vale? Es la fuente principal de información. Aparte de esto, es un documento que es arduo, o sea, es un documento que es arduo de leer, que cuesta encontrar, es un documento muy extenso, encontrar cosas a veces es complejo, sobre todo si son cosas así muy, muy en detalle, no generales, pues es complejo. Entonces, pues bueno, pues aparte de este IP, hacemos otros productos un poco dirigidos a usuarios más específicos que tienen otras necesidades de información diferentes, igual pueden
requerir visualizar la misma información de otra manera. Y además solo la que a ellos les afecta, ¿no? Un caso concreto, por ejemplo, es el tema de la aviación general, vuelos VFR, sobre todo. Para la gente que vuela con reglas de vuelo VFR, muchas cosas de las que hay en IP, de aerovías, de SIGs, STAR, etcétera, pues les sobran porque no las van a utilizar nunca. Entonces, pues bueno, tenemos un producto especial, que es la guía VFR, que recopila la información de la IP, extracta de la IP la información que es relevante para los pilotos VFR, y la complementa con otra información que no está en el IP, porque quizás proviene de aeropuertos que no están certificados, sino que solo están verificados o que tienen menos requisitos normativos, pero que esa información no está en otro sitio, pues intentamos hacer el esfuerzo de recopilar esa información pues, para que estos pilotos VFR pues, también dispongan de la información que necesitan para planificar sus operaciones. Y pues bueno, en concreto para ellos está la guía VFR, que son estas cartas, estas fichas tanto del croquis de aeródromo como de aproximación visual, y las cartas VFR 500, que son una especie de cartas de usas para ruta, para planificar fundamentalmente rutas de más distancia. Y luego hay una versión de diseño especial VFR, ahora os cuento un poco más de eso. O sea que esto es un producto especialmente pensado para pilotos VFR extracto de la información IP. ¿Otros productos hay? Yo creo que también Rafa ha comentado antes, pues Insignia. Pues con motivo de que al final todos nuestros procesos se van digitalizando, cada vez somos más digitales, pues nos dimos cuenta de que teníamos una base de datos gráfica con la que hacíamos el IP y hacíamos las cartas, que casi era más fácil de usar y más relevante en muchas ocasiones que el propio IP. Y pues bueno, pues era realmente de uso interno nuestra y pues poco a poco, enseñándola a diferente gente, le gustó mucho y la hemos ido poco a poco poniendo a disposición de todo el mundo. Es una nueva forma de consultar la información a IP. Por ahora, digamos, en la referencia normativa y por la que estamos certificados y todas las inspecciones y todo eso que nos hacen se basan en el IP, en el IP tradicional, en documento, digamos, que sigue siendo un poco la referencia oficial y formal. Pero Insignia cada vez pues tiene más relevancia, tiene más información y en muchas ocasiones ya empezamos a referenciar Insignia dentro del propio IP y decimos que para ver determinada información, por favor, diríjase a Insignia. Vemos que es mucho más fácil determinada información consultarla de forma digital a través de mapas online. Yo propongo el ejemplo de los mapas de carreteras, ¿no? Yo mapa de carreteras en el coche en papel ya no llevo. Me sería hasta difícil posiblemente usarlo. Vamos todos con mapas digitales, etcétera. Pues bueno, pues un poco Insignia viene a ser esto para la información aeronáutica. Es mucho más fácil de consultar y sobre todo permite integrar información tanto interna, tanto del propio IP, o sea, en el IP mezclar unas STAR con unas rutas ATS, pues es complicado porque vienen en cartas diferentes y hay que estar haciéndose un poco de composiciones de lugar, de dónde encajan las cosas y tal. En Insignia es muy fácil porque activas las capas que necesitas y puedes ver diferentes información aeronáutica que aparecen en diferentes partes del IP, toda junta, ¿no? Nos permite integrar los NOTAM y también sobre la información IP. No hay que ir a dos fuentes ya para recopilar la información, sino que en una sola, de forma gráfica en muchas situaciones, estamos consiguiendo que se vean las cosas y se vea el impacto que tiene eso sobre la información de forma más sencilla y también fusionando con otra información, ¿no? Con información de poblaciones, que en la IP es complicado encontrar, de espacios naturales, por ejemplo, de servidumbres, etc. Pues bueno, es una herramienta que cada vez coge más peso y creemos que un poco el futuro nuestro va un poco en esta línea. La IP como tal posiblemente nunca vaya a desaparecer porque es una documentación formal, pero yo creo que esto cada vez tiene más uso. Insignia, todos son quizá, a lo mejor Insignia sí que lo conocéis un poco más, lo que es el Insignia normal, pero Insignia tiene muchos sabores. Y realmente estamos intentando adaptar Insignia, igual que tiene para el IP, nació la guía VFR como resumen específico para un tipo de pilotos, pues Insignia se va adaptando también a diferentes tipos de usuarios. Tenemos el Insignia normal, tenemos el Insignia VFR, que intenta adaptarse para que solo mostrar la información que es aplicable para reglas de vuelo visual, por lo tanto es más sencillo de utilizar. Tenemos en aerodrones, que al final no deja de ser una insignia con las capas que solo aplican a los vuelos de drones, que sabéis que vuelan muy, muy bajito, entonces pues hay mucha información por arriba que no les interesa. Y tenemos otra información sobre sectorizaciones, sobre cenizas volcánicas, sobre servidumbres, que bueno, poco a poco vamos a ir haciendo públicos y creemos que complementar toda esta información de cobertura radar, etcétera, sobre la información insignia
de la IP, pues da es un elemento importante, vamos, que facilita mucho la vida. Y pues poco más. Agradeceros haberme escuchado tanto rato y dispuesto a responder a todo lo que me queréis preguntar. Muy bien, Javier, muchas gracias. Muchas gracias por tu charla, a mí me ha parecido muy interesante y se me ha hecho muy breve porque es un tema muy amplio y que tiene, como has dicho, mucha afectación en la operación diaria. Así que daría para hablar mucho más tiempo y profundizar mucho más. Yo voy a aprovechar para hacerte una breve pregunta. He visto que en la parte AD del AIP, en la parte de aeródromo, desde no hace mucho se incluyen los aeródromos militares, ¿verdad? Que creo que antes no salían, o al menos con el mismo grado de detalle, ¿cierto? A ver si me puedes Sí, explicar esto. históricamente el IP, y en muchos países todavía, hay una IP civil y una IP militar. Y son documentos separados y volúmenes separados. Ya hace unos años que en España, con un acuerdo que tuvimos con el Estado Mayor, pues decidimos aunar un poco recursos, porque al final teníamos 2 AIs completos en la parte militar y la civil, y decidimos fusionar los IPs. Eso nos salió un poco caro en algunas ocasiones, en el sentido de que al final curramos nosotros más, porque tenemos que montar el IP completo con todo, pero yo creo que sí queda una visión más completa, etcétera. O sea que si bases aéreas, en el IP aparece información tanto militar en la parte GEN, en RUT, uso exclusivo militar, etcétera, de aerovías y puntos de notificación, y en la parte de AD aparecen tanto bases aéreas abiertas al tráfico civil como bases aéreas puramente bases militares que no tienen tráfico civil, pero que aparece la información. Bueno, sí, es así. Veo por ahí que ha escrito un par de preguntas el compañero Roberto de la Torre de Barcelona. Cristina, si le puedes activar el micrófono para que las haga el mismo. Roberto Suárez. No sé Hola, si nos bueno, oye. hola, bueno, gracias a todos y en especial a Javier por la presentación. Pues nada, como he comentado en los comentarios, la primera era por si los pilotos absorben directamente la información que tienen sus cartas de los productos ICE o hay algún intermediario de por medio. Pues en general hay intermediarios. O sea, es poco fuera de nosotros una vez que publicamos el IP, eso queda en el dominio público y no sabemos cada uno cómo lo utiliza, pero en general, sobre todo pilotos de compañías, etcétera, aunque la NE y el anexo 4 establecen unos estándares, al final cada país, las cartas de cada país son un poco diferentes y sobre todo no están adaptadas a aeronaves concretas. Entonces hay empresas como puede ser Jeppesen, Lido, etcétera, que se encargan de recopilar información de los IPs de todos los países y uniformizarlas. Eso no quiere decir que muchas veces no haya pilotos que consulten puntualmente cartas de la IP, porque si tienen alguna duda en la carta de Jeppesen, pues bueno, a veces se han producido cosas de ese estilo. O sea, la fuente oficial, digamos, que no deja ser el IP de cada país, pero sí que hay empresas que dan esta uniformidad y dan servicios adicionales a las compañías, sobre todo, para hacer eso. Muy bien, gracias. Y la segunda, eso, quién se encargaba de decidir en la actualización de la aeronáutica si esa información tenía impacto operativo o no, es decir, que si se publica a través de Bayrak. Hay unas reglas, o sea, el propio anexo 15 de BACI establece una serie de reglas de si cambia una frecuencia, si cambia, o sea, viene bastante detallado un diccionario de elementos de qué es lo que cambia. Eso no quiere decir que en algún caso pues no podamos equivocarnos. Entonces, bueno, nosotros en nuestros procesos también, aparte de la documentación de BACI, en nuestros procesos, pues tenemos un poco un esquema de detección. Lo que decimos somos nosotros, ¿vale? Es el propio servicio el que, en base a unas tablas de detección, identifica estas cosas. Si en algún caso os encontráis algo que no os encaja, no debéis en avisarnos, ¿vale? Tenéis siempre el correo ais@enaire.es, que la forma de aprender nuestra y de mejorar siempre es a través de la experiencia de los usuarios, así que cualquier cosa que veáis que nos guste de cómo hemos publicado algo, por favor, hacérnoslo llegar, que la forma de mejorar. Pero en principio está bastante establecido. En las inspecciones que tenemos regularmente de AESA, que es la empresa de supervisión, controla mucho esa parte, ¿vale? Que no estemos publicando cosas donde no debemos. Vale, veo aquí una pregunta que ha escrito Paloma Merino,
creo que igual tardamos menos si la leo directamente. ¿Puede un suplemento permanecer publicado como suplemento indefinidamente o tiene obligatoriamente que pasar al cuerpo del... Pues en principio la norma no es clara al respecto, pero bueno, sí que dice que los suplementos son temporales de larga duración, ¿vale? Un poco nuestro esquema a este respecto es un año. Cuando una información lleva publicada por suplemento un año o se está acercando al año, intentamos por todos los medios que pase a la IP. No siempre lo conseguimos porque, digamos, nosotros somos responsables de publicar la información, pero el dueño, digamos, de esa información no deja de ser el aeropuerto o la unidad que le corresponda. Entonces, no podemos hacer las cosas unilateralmente, ¿vale? O sea que siempre tenemos que hacer coordinado. Si en vez de un año el tema va a terminar en 1 año y 2 meses, pues lo dejamos 1 año y 2 meses. Pero en principio es un poco Así como los NOTAM no deberían estar más de 3 meses publicados, una información por NOTAM nunca debería pasar de 3 meses publicada, por suplemento no debería pasar de 1 año. Muy bien. Luis, te toca. ¿Quieres formular tu pregunta? Sí, bueno, muchas gracias, Javier, por la presentación. Me ha gustado mucho. Un mundo desconocido. Lo primero que quería darte feedback al respecto de Insignia. Cuando a veces hemos intentado trabajar con Insignia, sobre todo en los departamentos técnicos de NAIRE, en algunos casos, o por lo menos yo particularmente me he encontrado con que las capas muchas veces son demasiado rígidas y no hay mucha capacidad para dibujar lo que tú quieres o para representar lo que tú quieres. Te tienes que llevar cosas prestadas, ¿no? Yo solamente quiero ver el TMA de Zaragoza, me tengo que llevar los otros TMA o este tipo de... Entonces sería mucho mejor quizás flexibilizar un poco cada una de las capas para poder elegir tú los objetos que puedas seleccionar y tal. Eso nos permitiría todo y luego sobre todo también poder dibujar, poder editar tú un poquito las capas a tu gusto o para estas cosas. Este es un feedback que os hago. Yo no sé si llevas tú el S de Insignia o el desarrollo de Insignia lo llevan en otro sitio de la casa, pero es un problema que me he encontrado usando Insignia, que por otra parte es fantástico. Es un compendio ahí de información tremendo. Pues no, te lo agradezco. Es cierto que Insignia es complicado usar. Somos conscientes de que en muchos aspectos es quizá más potente o hace más cosas de las que a veces somos capaces de transmitir o de enseñar cómo se hace. Estamos intentando preparar un curso online, poner algún tipo de tutoriales, etcétera, para ayudar un poco, porque hay cosas como esa que comentabas de filtrar espacios aéreos, etcétera, que sí que se pueden hacer. No son fáciles, pero sí que se pueden hacer. Dibujar hasta cierto punto se puede hacer también. En cualquier caso, sí que pretendemos que Insignia sea una aplicación sencilla de usar, ¿vale? Para usuarios avanzados, como quizás vuestro caso, que necesitéis mucha edición, etcétera, etcétera, tenemos otras formas de hacerlo, ¿vale? De conectarse a la misma base de datos y obtener todos los objetos con herramientas de edición más potentes que os permitan modificar. Le hicimos hace unos años, hicimos una especie de foro de usuarios de Insignia que fue muy útil, ¿vale? Hace unos años, y cojo un poco el guante porque yo creo que es algo que tenemos que volver a hacer, ¿vale? Os invitaremos a todos. Hay que hacer un foro de usuarios para recopilar estas cosas. No os cortéis en mandarnos, como decía, al buzón de likes todo lo que os interese de Insignia y podamos hacer. Lo llevamos nosotros. Insignia sí que es un producto que llevamos a la división. María Valdés, sobre todo, es la compañera que se encarga más de todas esas cosas. Así que mandarle todo lo que queráis. Lo más fácil es que lo mandéis al buzón de likes, pero vamos, si queréis escribirle allá directamente. Y si no se lo mandéis al buzón, se lo reenviamos. Y ella os contestará de todas estas cosas, tanto para contaros cosas de cómo funcionan, como para novedades. Queremos hacer muchas cosas, a veces no damos abasto, pero vamos. Pues me parece una grandísima idea, ¿eh? Apúntame a mí al curso, ¿eh? A mí me gusta mucho la herramienta y me parece que tiene algún margen de mejora. Bueno, otra pregunta que quería hacerte es, bueno, no sé si es el sitio adecuado. Yo estuve en la modificación del aeropuerto de Barcelona, los trombones y tal. Entonces, bueno, pues al respecto de esto de los ciclos AIRAC y de cuándo entraban en funcionamiento los cambios, ¿no? ¿Verdad? Comentabas que se mandaban las enmiendas, pues eso, 14 y 42 días antes, para que las compañías lo fueran viendo, fueran poniéndose al día. Sin embargo, lo que nos encontramos nosotros, la realidad operativa fue que el día del cambio las compañías, muchas de ellas, no tenían los nuevos procedimientos cargados. No lo tenían. Y eso que habíamos hablado con Jeppesen y con otro tipo de compañías. Entonces, a mí, claro, ellos también te decían que
que ellos tienen que meter toda esa nueva información en las cabinas, tienen que meterlos en los FMS. Entonces, que como el día anterior era una IP y al día siguiente era otro, pues que no les daba tiempo, que tenían que hacer los cambios, cargar las nuevas... y a mí eso siempre me ha dado mucho que pensar. Entonces, yo no sé si hay alguna posibilidad que los cambios a Irak lleven fechas condicionadas a la mitad del ciclo. Por ejemplo, cuando se introduce un cambio, un cambio que va a entrar en funcionamiento en marzo, el 1 de marzo, pongamos que la fecha del ciclo a Irak es el 1 de marzo, pues tú dices el AIP es el anterior hasta el día 15, y a partir del día 15 entra en procedimiento todo esto. Esto se los ha dado con 42 días, pero ellos no tienen que cambiarlo en el inicio del ciclo, sino que tienen un plazo de 15 días para ir introduciendo, para ir cambiando, adaptando todos los FMS de las aeronaves a la nueva información. No sé si esa opción es posible o... Creo que, o sea, en principio no, ¿vale? Las fechas a Irak están fijadas a nivel mundial y eso sí que cambiar esas fechas, eso que decía de 15 días después, etcétera. No me estás entendiendo. No es Sí, cambiar la fecha del cambio, la fecha de la publicación del cambio, sino la fecha de la efectividad del cambio que tú comunicas el día 1. Sí, sí. En principio eso, Comunicas vamos, el día 1, pero esto será efectivo 2 días después. vale, vale. En principio es algo que no lo se puede hacer, ¿vale? Me va a quedar la idea un poco en la cabeza, me la dejo aquí apuntada y si eso volveremos a hablar y eso, pero en principio no se puede hacer. Lo que se puede hacer en muchos casos, como habéis visto, os he comentado que la información a Irak se publica con 42 días de antelación, o sea que 42 días antes ellos ya tienen esa información, podían empezar a cargar ya los SMS. Sí, pero como no va a ser efectivo hasta el día tal, ¿cómo lo hace? Es complejo, ¿eh? Sí, pues ellos, teóricamente, hasta donde yo sé, cuando les llega la información, o sea, digamos, nosotros 42 días antes lo publicamos, que realmente son 42 días antes porque son 28 días antes, Sí, que es lo que hablaba en 14. eso 15, más 14, que eran antes por distribución postal. O sea, antes como esto se enviaba en sobre, ahora mismo es en internet y es digital, pero esto antes se enviaba en un sobre, unos papeles en un sobre, ¿no? Pues estos 14 días eran lo que tardaba en llegar el sobre hasta allí, ¿no? Y luego ellos tienen otros 28 para cargarlo. Es cierto que estas compañías y tal están saturados, nos lo dicen constantemente, ¿eh? O sea, no dan abasto, no llegan a tiempo, no tienen tiempo, etcétera. Porque de hecho nosotros nuestra intención era comernos esos 14 días. Como ahora ya no te lo mando por correo, sino que te lo mando por internet y es inmediato, esos 14 días me los quedo yo, lo que queríamos hacer. He dicho que no. Esos 14 días, dejárnoslos, por favor, que no llegamos. O sea, que digamos ahora ya no tienen 28, sino que tienen con los 42 son para ellos. Para cambios muy grandes como aquellos de Barcelona, deberíamos de intentar todos publicarlo con todavía más anterioridad. O sea que muchas veces es complicado porque los proyectos se van ejecutando, llegan, lo quieres poner ya para funcionar. Cuanto antes se mande a las compañías, mejor. Y luego también con Barcelona se juntaron varias cosas. Y es que todo el tema de los trombones, que nos salimos un poco, ya lo habían hecho otros países, pero era un poco un tema novedoso, que nos salimos un poco del tema de las trans, todas estas cartas trans que se publicaron, etcétera, pues hubo ahí ciertas dificultades en mucha gente para entenderlo también todo aquello, lo que implica. O sea que yo creo que ahí tenemos que aprender. Sí, desde luego. Hay muchas lecciones que aprender de aquello. Sí. Pero una de ellas es efectivamente que hay que coordinar mucho mejor con las empresas, porque al final te da igual, o sea, yo estoy contigo, o sea, tú publicas tu información en el IP muy bien en tus fechas, como los aviones no tengan eso cargado, el lío es morrocotudo. Entonces, ese enlace, para otra vez, hay que hacerlo mejor también, de asegurarnos que lo están entendiendo. Y ahí, en torno también mi mea culpa, ¿eh? Tenemos grupos de coordinación nosotros con estas empresas y deberemos activarlos más a menudo. Pues mira, ahí iba mi tercera pregunta. La tercera pregunta es un poco cómo funcionáis en el grupo. Soy dentro de Naire, o sea, sois un grupo autónomo. ¿Cómo os relacionáis? ¿Con quién os relacionáis? Me refiero, por ejemplo, grupo de espacio aéreo, bueno, ¿qué relación tenéis con, pues eso, con las compañías, con Jeppesen y con tal? ¿O es simplemente yo publico esto, apañaos, o echáis una mano a la hora de cómo ellos formulan los planes de vuelo, o echarles una mano para entender ellos la información? No sé si hay alguna oficina de explicación, ¿no? de contacto y tal para que se puedan explicar. Y luego también me interesa, por ejemplo, la información aeronáutica, cómo termina llegando al briefing. También con las diferentes departamentos operativos, ¿cómo es esa relación? ¿O trabajáis de una forma autónoma? Aquí os doy la información y luego que caje a su manera. Pues, digamos, ahí tenemos las dos facetas. Una es cómo recopilamos la información, que hablas
tú con espacio aéreo, con las regiones, tenemos diferentes contactos, sobre todo para temas de estructura de espacio aéreo, de nuevos procedimientos, casi siempre es con espacio aéreo, con el que más coordinamos. Espacio aéreo hace sus diseños, sabéis que eso se aprueba en una ponencia, se va a una ponencia de coordinación civil militar, eso ya nos lo mandan a nosotros para que lo publiquemos. Hay bastante coordinación con ellos, etcétera, con las regiones. Y luego en la publicación, pues históricamente hemos sido más de publicar y olvidarnos. Históricamente ahí sí que es cierto que nosotros publicamos el IP y ahí los usuarios que se apañen, ¿no? Eso está cambiando, eso poco a poco va cambiando. Tenemos Eurocontrol de hace bastantes años, pero bueno, es todo un grupo de trabajo en el que están también estas compañías, los Lido, Lufthansa Systems, Jebsens, para que hablemos entre nosotros, etcétera. Llevamos teniendo contacto con estas empresas y con temas difíciles. Nos suelen preguntar con antelación, fíjate tú, de 6 meses. Oye, ¿tenéis algún cambio gordo que vaya a venir para irnos preparando? Entonces, con 6 meses antes les solemos adelantar cosas que no sabemos cuándo, pero que van a llegar. Y luego, cuando tienen dudas, pues sí que coordinan con nosotros. Es cierto que hay que hacerlo mejor. Ahí tenemos que trabajar mucho más. En la parte del briefing, habitualmente, sobre todo el que vosotros hacéis, creo que es semiautomático. Quiero decir, a partir de una serie de filtros que hay predefinidos, se genera un briefing automático. Luego es cierto que hay unidades de apoyo AIS en los ACCs, por ejemplo, en las oficinas AIO de los aeródromos. Hay oficinas AIS donde hay técnicos AIS, ¿no? Habitualmente, pues eso lo depuran un poco, estos filtros automáticos los depuran, etcétera. Y bueno, la verdad es que igual ahí, en nuestra relación con estas oficinas AIS de los ACCs o de los aeródromos, pues hace muchos años era muy buena, pasó a ser muy mala y ahora está empezando a mejorar otra vez. Bueno, me alegro de oír eso y muchas gracias por la respuesta. La verdad es que me ha gustado mucho la presentación. Yo ya no tengo más preguntas. Muchas gracias. Pues venga, vamos a intentar avanzar un poquito más rápido para que no se alargue demasiado. Creo que le toca a Mercedes, así que cuando quieras, Mercedes. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Mercedes Barrona, también de APROCTA, de la Junta y controladora de Barcelona. Yo trabajo, en los últimos 6 meses, trabajando en el Departamento de Instrucción de Barcelona. Y mi pregunta va un poco dirigida hacia lo que decía Luis. Ahora, por ejemplo, hemos preparado varias presentaciones para nuevos alumnos PTD, nuevos aproximadores, y entonces hemos buceado un poco en el Insignia para encontrar los mapas que necesitamos, las aerovías, las espirales, las secundarias, bueno, toda una serie de salidas, llegadas, todo esto, ¿no? Y compilarlo y ponerlo todo con configuraciones, configuración oeste, la norte, tal. Y la verdad es que no es muy fácil, o sea, no es muy user-friendly el Insignia. Entonces, mi pregunta iba un poco eso. En este sentido, ¿tenéis algo de apoyo a las regiones? O tenéis, ya sé que ya he oído que esta chica, que hay una María Valdés, que trabaja con vosotros, y este buzón. Pero te animo, por supuesto, a que hagáis un tutorial y cursos un poco abierto a las regiones. Y en casos concretos, para apoyar los departamentos de instrucción, que son un usuario también de vuestro Insignia, porque hemos visto que hay muchísimo material, pero no es tan fácil a veces construir lo que tú necesitas y extraerlo. No sé si hay algún otro servicio un poco de apoyo, no sé, un call center, un apoyo al servicio al cliente, no sé, algo así. Te entiendo. Soy consciente, somos conscientes de que Insignia, además, hay cosas que son difíciles. De hecho, estamos pensando ya hacer una versión nueva para el año que viene, a ver si conseguimos simplificar parte de las cosas. Y bueno, aunque call center como tal no tenemos, pero no dudéis en llamarnos, ¿vale? O sea, coger el correo de teléfono, tanto el mío como el de María, y bueno, al final esto es un problema que nos pasa en todas las unidades, ¿no? Que no nos sobran recursos, no tenemos gente para tantos, pero bueno, esperamos que nosotros encantados en esta parte, encantados de ayudaros, porque además también así aprendemos cómo lo usáis, y de ver cómo lo usáis lo podemos mejorar, hacerlo más fácil. Así que, sí, porque pasa un poco eso. Como a María, llamarnos. Igual en algunas regiones hay gente que ya le va cogiendo el traquillo, pero o sea, lleva mucho tiempo y hay veces que tenemos que preparar cursos o presentaciones o lo que sea con no mucho tiempo, y está bien poder tirar de vosotros. Sí, nosotros tenemos un departamento, en LAIS hay un departamento de cartografía que se encarga de hacer las cartas aeronáuticas. Entonces hay rachas que están tienen un volumen de trabajo bestial cuando estamos terminando la enmienda, pero es la primera semana, los primeros 3 o 4 días de la enmienda suele tener más tiempo, sí que se encargan de esas cosas muchas veces. Oye, me hace falta un mapa de no sé qué, pero no consigo en Insignia, por favor, ayúdame. Pues bueno, ahí fue nuestro programa. Vale, perfecto. Pues muy bien. Pues muchas gracias por la presentación y gracias por responder. Gracias por el interés. Bueno, a ver a quién le tocaba ahora. Cristina escribió que hay David. ¿Quiere plantear una pregunta? David, adelante.
Hola, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Javier, por la charla y también aprovecho para saludar a los demás compañeros aquí conectados, especialmente a instructores míos, a Toscano y a Carlos Manso. Pues mira, tengo dos preguntas. La primera es en relación con el EAD, ¿no? La European Ice Database. Te iba a preguntar porque estaba mirando que el reglamento de espacio aéreo, el 550 del año 2004, dice algo así como, bueno, ahora lo estoy abriendo, sin perjuicio de la publicación de información aeronáutica que realicen los Estados miembros, en estrecha cooperación con Eurocontrol, la Comisión coordinará la realización de una publicación única de información aeronáutica relativa teniendo en cuenta los requisitos correspondientes de la OACI. Entonces, lo que quería preguntarte es, ¿podrías hablarnos un poco del EAD? ¿En qué consiste? Si cumple su finalidad, si el EAD viene a dar satisfacción a lo que pide este reglamento de espacio aéreo. Esto sería la primera pregunta. Y la segunda es, antes nos hablaste de que una de las cosas que hacíais últimamente era integrar distintas capas, como lo de los volcanes, las cenizas, espacios protegidos, temas de drones, en la aplicación Insignia. Quería preguntarte si se podría decir que este es el principal reto de futuro de vuestra división o si son otros, para saber un poco hacia dónde apuntamos. Y nada, muchas gracias otra vez. A ti por las preguntas. La EAD, la verdad es que he tenido mis dudas de si meterlo en la parte de la que no lo he dejado fuera por no complicar, pero es un tema importante. No llegó a ser, o no ha llegado a ser todo lo que prometía en su momento. Y la verdad es que es en ese sentido, quizás una pena. La EAD, European Aeronautical Database, nació con la idea de tener una base de datos, una especie de insignia para toda Europa, unificado, etcétera. Eso al final, pues como todos estos proyectos tan grandes, se ha convertido en una cosa muy, muy lenta, muy grande y pues cuesta un poco evolucionar y se ha quedado un poco desfasada. Pero existe. Nosotros todas las enmiendas cargamos la información en la EAD. La información que se publica en el IP se carga en la EAD está disponible. De hecho, en principio, Eurocontrol para muchas cosas extrae información de la EAD para cargar en sus sistemas del NM, ¿vale? En el CACD y todos estos sistemas de environment que tienen para sus aplicaciones lo cargan de la EAD y es una base de datos que en principio está disponible para consulta de personal. Hay también una biblioteca de IPs donde todos ponemos enlaces a nuestros IPs y pues acceder. O sea, es una buena herramienta, quizá muy ambiciosa al principio, en la que ponía del EUIR y se hablaba incluso de una carta de ruta de toda Europa unificada y tal, y aquello se quedó un poco... Está habiendo un nuevo impulso. O sea, últimamente con todo este cambio del NM y ahora una serie de grupos que están creando en Eurocontrol, está viendo un nuevo impulso y yo creo que sería bueno para todos. O sea, yo creo que la EAD no tenemos que verla como algo que nos viene a quitar terreno, sino al revés. O sea, para nosotros sería muy útil un sistema europeo potente a este respecto. Entonces, pues bueno, estamos en ello. Y de la segunda parte, que me queda un poco ahí ahora con la duda, era de... el futuro. Sí, los retos. El futuro yo creo que obviamente es digital. O sea, el futuro es digital y eso yo creo que no nos lo quita nadie. El IP como tal, como documento, probablemente sigue existiendo porque hay cosas, es una discusión que tenemos mucho entre muchos países estamos teniendo ahora, ¿no? El IP como tal en sus tablas tiene que mantenerse o ya lo quitamos del todo. Yo creo que es útil que haya siempre tablas de referencia donde poder buscar una cosa, pero tener un apoyo gráfico es fundamental y que ese apoyo gráfico lo puedas mezclar con información de muchos tipos, pues me parece fundamental, ¿no? Ahora una cosa que nos preguntan muchos, oye, ¿no podría haber el RAD? ¿El RAD no podría verlo encima de la IP? Pues, joder, que sería muy guay poder ver el RAD o la parte de FUA de la UP pintada encima de tal, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el futuro, integrar cada vez más información de diferentes fuentes en Insignia, un poco depende de las necesidades que tenga la casa, que tengamos nosotros como en aire o de diferentes clientes. Yo creo que ese sí que es el futuro. Y bueno, hay que hablar de una cosa que a mí me hace mucha ilusión, que alguna vez creo que tenemos que entrar en ello, es un asistente. O sea, ahora mismo que tú le puedas preguntar algo y que igual que hay para otras cosas, tú le puedas preguntar, oye, ¿qué pasa con la ruta tal? Y te pueda un poco gestionar la información disponible. O sea, yo creo que toda la parte de gestión de la información va a ser el futuro en los próximos años. Muchas gracias. Vale, pues la siguiente pregunta, si no me equivoco, no sé si era David, ¿estás por ahí? ¿Quieres? David Díaz de Valdeón. Hola, soy Andrés. ¿Qué tal? Andrés, perdón, Andrés. Sí, no sé por qué. Sí. Nada, era un poco, yo estoy en Canarias, bueno, quería un poco explicarte en táctica, era un poco el tema de la publicación de notas.
notas. Está claro que son 3 meses, a los 3 meses su nota no debería estar, pero el problema es cuando se publica el nota en táctica, ¿no? Eso yo estoy de jefe de sala y bueno, he vivido de todo. Entonces, en 20 minutos se supone que una ayuda cae 20 minutos, se tiene que publicar un nota. Yo creo que es, a mi entender, no sé cómo lo ves tú. Lo primero, aclararme lo de los 20 minutos, si es así o no es así, porque CNS tiene con eso un problema. O sea, esto son estimaciones. Se cae 20 minutos, media hora. O sea, ¿qué aporta? Muchas veces le decimos, ¿qué aporta un nota? Que va a estar una ayuda caída una hora. ¿Qué es lo que realmente aporta la operación? Cuando tienes un ATIS, cuando tienes otros medios para gestionar esto, ¿no? Yo creo que muchas veces nos estamos enterrando en papeles o enterrando en información superflua que muchas veces lo que hace incluso a los pilotos es despistarse. O sea, vienen desde Alemania con un no tan publicado que cuando van a aterrizar ya han aparecido otros 2. O sea que yo creo que ahí falta algo todo es más inmediato hoy en día, estamos trabajando en la inmediatez y hay veces que la inmediatez llega al absurdo, ¿entiendes? Entonces yo creo que ahí hay algo que trabajar. Y si metemos el tema de los drones y todo lo que nos está cayendo encima con el tema de los drones y en esta época de pandemia, pues vamos más allá todavía, ¿no? Yo creo que es algo que hay que trabajar y quería ver tu visión de eso. ¿Cómo ves tú el futuro en esto? Si hay normativas internacionales que están por encima de nosotros y como nosotros somos OACI al 100%, no somos capaces de bajar un 5%. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro? Gracias. Y muchas gracias por la presentación. Nada, muchas gracias a ti por la pregunta, que es muy interesante. Mira, te digo 2 números que nosotros barajamos, ¿vale? Nuestro cálculo más o menos en nuestros indicadores es que nosotros tardamos desde que alguien nos avisa o de que alguien detecta que algo está pasando hasta que lo podemos publicar nosotros, pasa un mínimo de 15 minutos. O sea, que todo lo que sea por menos de 15 minutos es que no da tiempo a publicarlo. O sea, todo lo que sea menos de 15 no da tiempo a publicarlo. Y otro número que barajamos también es relevante, que yo creo que más tú hacías referencia a eso, es 1 hora. Nosotros, si por lo que sea se cortan todas nuestras comunicaciones y no podemos aportar información, no entramos en contingencia hasta que no haya pasado 1 hora. O sea, entendemos que con 1 hora de estar desinformados no pasa nada, entre comillas, ¿no? Porque hay otros medios para informar de esa inmediatez. O sea, que eso, entre esos 15 minutos y 1 hora, realmente cosas que duren menos de eso, pues posiblemente sea desinformación más que información. Es cierto que no hay una cosa, OACI no establece unas normas, unos horarios, entonces, pues bueno, andamos siempre ahí un poco con la agencia también por detrás, porque pues cuando hace inspecciones a CNS les pide cosas y andamos un poco todos peleados. Yo espero que encontremos ese equilibrio que yo creo que es fundamental. Yo sobre todo de la pata de CNS. Es más, yo creo que ahí debéis trabajar un poco más. El CNS tiene convencido que, oye, esto dura más de 20 minutos, no sabemos, por si acaso hay que publicar una nota. Bueno, vamos a ver. Es que, o sea, es una presión muchas veces que tienen los pobres hombres que los ves trabajando, están preocupados más de hay que publicar la nota que de solucionar el problema. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, sí. Me voy a dejar apuntado eso, ¿vale? Porque hablemos también con ellos. Sí, sobre todo por los marcos, porque la gente no tiene muy claro el marco de los 20 minutos y en algún documento anda por ahí, aunque sea antiguo, de si más de 20 minutos hay que publicarlo o no hay que publicarlo. Todo esto que estás diciendo, sobre todo la pata de CNS que luego nos salpica la operación, sí deberíamos darle una vuelta. ¿Vale? Gracias. Vale. Muchas gracias. Le toca la pregunta a Yago. Yago Set, por favor, enciende el micrófono para que podamos oírte. Yago, adelante con tu pregunta. Hola. Buenas tardes. Muchas gracias, Rafa. Bueno, lo primero, enhorabuena a Javier y a Naire. Bueno, yo represento a IPAL en la EMF, en la European Microlight Federation. Además, tengo una organización de formación ULM. En los últimos 3 años, el esfuerzo que habéis hecho para disponer de herramientas en la red para las operaciones VFR, pues han sido extraordinarias. Creo que están todas muy bien. Además, cada poco vemos mejoras y bueno, felicitaros por ello, ¿no? Javier, desde IPAL hay una cosa que venimos percibiendo desde hace ya varios años, que es la información que tenemos en el AIP respecto
al vuelo visual, concretamente orientado al ULM, ¿vale? Al ultraligero. Es escaso o nulo operacionalmente hablando, ¿vale? La mayoría de los aviones que quieren venir a España de fuera de España, evidentemente se van a la fuente oficial, que es el AIP, y apenas se encuentran información específica de ultraligeros, ¿vale? Yo como sugerencia, bueno, hay que añadir además que las plataformas típicas y normales que utilizamos, los pilotos ya no de ULM, sino de aviación general, son las aplicaciones típicas SkyDemon, Air Navigation Pro, son proveedores como Jeppesen, ¿verdad? Yo he vivido un poco un diálogo entre, en este caso, SkyDemon y Enaire, en una propuesta de ordenar un poco todos los aeródromos que tenemos, porque SkyDemon entendía que debía de incorporar todo aquello que era o no legalizado, cosa que creo que es un verdadero problema, porque hay muchísimos campos en estas plataformas que no están legalizadas, que son pistas o forestales o simplemente de emergencia, que no deberían de estar en este tipo, que generan mucha confusión, ¿vale? A lo que voy es, ¿para cuándo una guía de aeródromos, que está muy bien la que hay ahora mismo, pero solamente está sometida a los aeródromos que no tienen la limitación, que no tienen ninguna limitación? Concretamente, en el 2015 se aprobó el Real Decreto orientado a los aeródromos restringidos. No hay campos de vuelo ultraligeros. Todos somos aeródromos restringidos. Y yo echo de menos formar a mis alumnos con una cultura aeronáutica mayor, y no tengo herramientas por parte de Enaire. Se queda muy corta la información. Quiero hacer un vuelo de un campo de ultraligeros que ahora es aeródromo a otro, y a mí me encantaría poder clicar en el insignia y poder tener una información mínima de longitud de pista, frecuencia y el QFU. ¿Esto crees que es posible, el tener algún tipo de diálogo con AEPAL o con las organizaciones representativas para mejorar este aspecto? Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Soy consciente del tema de ultraligero porque me ha llegado, o sea, varias veces somos conscientes de eso. Yo creo que sí, que claro, obviamente hay campo de mejora. También tenemos nosotros que aprender. Ahí yo entono mi mea culpa porque a veces no hemos tenido esa sensibilidad o ese conocimiento de ese mundo, ¿no? Veo aquí a Carlos Manso y le quiero felicitar todo con la extremalo hasta decir basta, que nos daba hasta vergüenza, que Carlos nos tiró de las orejas muchas veces diciendo que vaya mierda que teníamos, y perdón por estas palabras, pero bueno, que nos decía así, y que aquí teníamos que dar un impulso a toda esa parte porque efectivamente lo hemos dado. Yo creo que sí que hemos recibido en general, yo creo que la felicitación y un poco el ánimo de toda la comunidad, yo creo que eso estamos muy contentos y sabemos que tenemos que dar ese siguiente paso, ¿no? Hemos dado un primer paso que está muy bien para, digamos, para avioneta más tal, y tenemos que dar el siguiente paso y a ULM para motor, por ejemplo, temas de paramotor también últimamente nos preguntan mucho, oye, es que claro, ¿esto dónde tal? O sea, somos conscientes. Y recojo el guante, o sea, recojo el guante de AEPAL porque lo primero que necesitamos es que nos contéis, aprender y ver qué podemos hacer. Sabéis que también la agencia pues anda ahí por detrás y a veces es complicado algunas cosas porque no dejamos de tener el ojo de la agencia siempre encima, ser nosotros en aire público también y tenemos que hacer cosas con cuidado, pero por nuestra parte encantados. Como siempre, al final, pues somos los que somos, tenemos las manos que tenemos y hay que hacerlo poco a poco, pero vamos, recojo el guante y es el siguiente paso que tenemos que dar. Muchas gracias. En cualquier caso, está Antonio Pinedo, que es el secretario de PAL, presente en la reunión y, bueno, pues en cualquier caso, institucionalmente él representa a la Junta ahora mismo, con lo cual, pues oye... también los nombres y hablo con vosotros, ¿vale? Muchas gracias. Mira, Javier, voy a aprovechar para mencionar un par de temas relacionados también con esto.
sería lo siguiente. La imposibilidad, parece ser que existe, de publicar NOTAMs referentes a aeródromos que no sean los que has dicho al principio, aeródromos comerciales o de uso público, como has dicho. Es decir, si hay obras en la pista del aeródromo de Casarrubios del Monte, por decir algo, tengo entendido que los gestores de ese aeródromo no pueden hacer que en aire publique un NOTAM y que se vea en Ícaro 21 o en Insignia. Otro problema que con frecuencia se encuentra la aviación de todo tipo y muchas veces la aviación general es que la falta de exhaustividad en la información aeronáutica que publica en aire. A ver si estáis haciendo un esfuerzo encomiable en tu división, pero antes has dicho los RADs, no solo los RADs, información que se publica por NOTAM, cartas de acuerdo operacionales entre distintas unidades ATS, a las cuales el usuario del espacio aéreo, el piloto, al fin y al cabo, no puede acceder de ninguna. Son, bueno, algo que habría que valorar. Sí, que estoy de acuerdo. Muchas veces también es nuestro desconocimiento. Nosotros hemos vivido muchos años en la caja del anexo 15 y todo lo que nos venía en el anexo 15 no existía. Poco a poco nos está costando, os pido paciencia, pero sí, con vuestra ayuda y vosotros impulsarnos, es decir, que nos hace falta que nos impulséis y que nos digáis tal. Con nosotros, por ejemplo, es algo que hemos discutido 1000 veces. Creo que ya tenemos la idea de cómo hacerlo. Y creo que en breve, ya sabéis que breve a veces es una palabra compleja, ¿no? Pero bueno, que sí que estamos trabajando en poder tener una serie no tan específica para aeródromos restringidos, ¿vale? Que no sature las series normales, las alfa de Bravo, etcétera, tener una serie específica. Lo que nos pasa con los aeródromos restringidos es que, o con los campos de auto ligeros, etcétera, muchas veces que hay un poco de todos. Hay algunos muy grandes que tienen mucho interés y en cuanto les llamamos nos mandan cosas y nos ponen al día y están todo el día encima de nosotros, y hay otros que es que no conseguimos localizarlos. Entonces, esa variopintez también nos cuesta mucho el conseguir homogeneizar un poco la información, ¿no? Pero bueno, que estamos en esa línea y que seguir insistiéndonos, de verdad. A mí, perseguirme cuando haga falta si no os hago caso. Vale. Bueno, vamos con la última pregunta, me parece, salvo que tengáis más, que es de Carlos Manso. Carlos, cuando quieras. Sí. Bueno, creo que estaba Antonio Toscano también. Bueno, hola. Vale. Hola, Javier. Oye, gracias por tus palabras. Los NOTAMs. Sí, yo sé que es un cajón desastre increíble. A los pilotos visuales se les echa mucho en cara que no leen los NOTAMs. Y es que a veces es muy difícil. Por ejemplo, yo encuentro, a mí particularmente, me es muy difícil encontrar NOTAMs que no se refieren a un aeropuerto. Si son de un aeropuerto es muy fácil, Lima, Eco, lo que sea, y te sale todo. Pero unas maniobras militares que haya en medio en una parte, que son las que te vas a encontrar por el camino, sea por allí, yo la verdad que no sé cómo buscar eso, me parece muy complicado. En control, en cambio, yo creo que el controlador tiene, vamos, que tiene acceso a los que le afectan, pues porque hay muchas herramientas, el briefing, bueno, de muchas maneras. Pero el pobre piloto que va por ahí solo, en visual, es muy complicado. Bueno, algunas cosas son complicadas. Otra cosa, yo creo que se abusa mucho de lo de la finalización del nota. Es muy importante saber cuándo se publica y cuándo se termina, claro. Pues nada, se quedan ahí colgados cuando es ¿sabes eso, no? Cuando es fecha estimada, pero la fecha estimada, y ahí se quedan meses y meses y meses, mucho después de la fecha que anunciaba de caducidad, y es eso, y es porque como es fecha estimada, pues hasta que alguien lo quite, ahí se queda puesto. Y bueno, otra cosa, una pregunta que no tengo muy claro, pero eso es académico y supongo que estará por ahí, supongo que establece alguna vez. La diferencia entre NOTAM D, D y E, los que has puesto en el ejemplo son uno de cada, que yo creo que eso no tiene mucha relevancia para el usuario. Importante es lo que ponen, no la letra del NOTAM. Y nada, decirte que lo de insignia, muy bien, pero te animo a eso que has propuesto de consultar, porque hay algunas cosas que a veces, uy, si pudiera decirle, hombre, esto tal. Y lo mismo el manual VFR, que efectivamente es un gran avance, y además, bueno, en lo que he podido contribuir yo, te agradezco muchísimo. Pero yo creo que no dejarlo, y hay cosas. Y yo creo que el error del manual VFR es considerar que es un AIP. Claro, tú eres el jefe de la IS y lo consideras un hijo tuyo, pero es que no es eso. No es, por ejemplo, una cosa que os corta mucho es decir, no, pero es que esa información, como no es oficial, yo no lo puedo poner.
oficial será la de la IP, pero en una norma VFR tú puedes decir información no contrastada, o es lo que me dice el dueño, o es lo que cuentan por ahí, al piloto le vale. Y otras cosas, muchos datos que son innecesarios. Poner que en cada página con las coordenadas son la VGSM y tal, como lo pongo una vez al principio, vale. Y luego muchos datos que te llenan la página para nada. Por ejemplo, distancias declaradas. Esto es la toda, ASDA, LDA. Un campo que lo único que te interesa saber es cuánto tienes de prado ahí, o sea, desde la valla hasta el seto, ¿cuánto hay? 500 metros, pues eso es lo importante. Claro, esas distancias declaradas en la mayoría de los campos están en blanco, porque no los puedes comprobar. Entonces, que quites morralla y que actualices cosas de lo que sepas por ahí. ¿Qué es lo que está buscando ese señor que nos decía Iago, que viene de Francia y quiere saber cosas? Nada más. Enhorabuena. Nada, muchas gracias, Carlos. Sí, no, tienes razón. O sea, tienes razón que los notan... Pues eso, así que obviamente tenemos mucho campo de mejora ahí. Al final, lo que nos pasa a nosotros en el día a día es que como gestionamos mucha información, o sea, no sé si os imagináis la cantidad de datos que nos van llegando todos los días, queremos hacer cosas y muchas veces nos abruma y no somos capaces de tal. Pero bueno, estamos en ello y de verdad que tenemos planes para mejorar todo eso. Lo de las series de las Notan que decías, efectivamente, eso es un mero... O sea, los Notan, muchos de los campos que tienen, como el tema de la serie B, D y todo eso, son... ayudas que nacieron en los años 80 o antes, incluso no me acuerdo de cuánto es el formato Notan, para intentar ayudar en la búsqueda de los Notan, pero que a día de hoy ya aportan poco. Queremos hacer algún proyecto, tenemos en mente, de aplicar nuevas tecnologías para el tema de resaltar Notan importantes. Dentro de los Notan hay muchos que son muy importantes, pero hay otros que se publican porque hay que publicarlos, pero efectivamente, lo dices tú, te aporta menos, ¿no? Entonces, a ver si queremos intentar ver de qué manera somos capaces de que cuando el piloto introduzca su operación, le diga, mira, estas 5 cosas son las que tienes que estar atento porque te puedes pegar. Pues entonces, aparte de Notan, creo que hay falta mucha inteligencia y creo que podemos hacer cosas. Entonces, el plan de vuelo imagino que habréis oído los que sois de NAIRE, el plan de vuelo 2025 de NAIRE, estratégicos y cosas, tenemos planes muy interesantes. No sé si somos capaces de sacarlo adelante o no, pero tenemos inteligencia artificial aplicada a la información aeronáutica y a los Notan, que yo creo que es un campo inmenso por visualizar. Y luego de la guía y todo eso, pues sí, la verdad es que estoy contigo. A veces estamos más encorsetados de lo que deberíamos. Ahora en NAIRE esto está cambiando un poco también, porque han empezado a hablar como en AENA, no sé si habéis oído mucho el tema del negocio regulado y el negocio no regulado. Y yo espero que por ahí se nos abran muchos caminos, en el sentido de que la guía VFR va a entrar en el negocio no regulado, la agencia nos tiene que dejar hacer lo que nos dé la gana, porque ahí no tiene ni que meter la nariz y podemos hacer muchas más cosas. Yo eso espero. Pero bueno, que escribirnos, de verdad, Carlos, que sé que a veces te tardo en contestar y a todos igual no os contesto como debería, pero todo lo que veáis mal, mandarnos, bombardearnos, que es la forma que tenemos de mejorar. Gracias. Muy bien. Le toca ahora a Tomás Vidriales, el compañero Tomás. Cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Intentemos ser un poco breve para no abusar más del tiempo de nuestro invitado de hoy. Tomás, adelante. Muy buenas, seremos, para los que no me hayan oído todavía, seremos breves. Más que nada, la parte de finalización estimada de los Notan, ya han hablado de ella, ya lo habéis tomado nota, y del Insignia también, que es una cosa que a mí me gusta mucho, pero veo su ferragoso, a veces que es un poco ferragoso, sobre todo para sacar cartas. En cuanto a las cartas, lo que hablabais al principio de Jeppesen y demás, aquí en Canarias hace ya muchos años se llegó incluso a tener a una persona del centro de control cotejando cartas Jeppesen con las de la IP. Y cuando había alguna diferencia se avisaba, se le ponía una notita a la gente de Jeppesen y funcionó. Lo que pasa es que como no era un procedimiento estándar, oficial, por así llamarlo, se abandonó, pero que era muy bueno. Lo que sí es claro que las cartas Jeppesen, por ejemplo, son muy buenas, las utilizan muchos pilotos, pero lo que tiene que quedar claro es que la responsabilidad de la Autoridad Aeronáutica Española es únicamente sobre las cartas que publica, me lo corroborará Javier, las que publica el Estado español o quien subrogue esa producción de las cartas. O sea, que el Jeppesen sí lo usan otras cartas que hablaban por ahí, pero España son los responsables de las que publican ellos. Y hay otra cosa que yo sé que los que están aquí en el foro están muy concienciados, pero una cosa que es el Ícaro. Yo el Ícaro hace mucho tiempo que lo utilizo, cuando estaba de jefe de sala, incluso es muy fácil registrarse en él, incluso estando jefe de sala, el PIB, el día anterior, la tarde anterior a entrar de servicio, me sacaba yo el mío.
y ya vas de servicio sabiendo qué notas hay en vigor, qué ha pasado con una instalación, todos los ejercicios que están publicados, y ya vas a la sala solamente pendiente de que se ha salido algo entre esa noche o la madrugada que ha ido. Quiero decir que hay herramientas muy buenas dentro de información aeronáutica. Ya sé que quizá soy un poco partidario en esto porque, como comenté, me nacieron los dientes entre IP y nota, pero los dientes aeronáuticos, pero hay información muy buena y yo creo que una de ellas es el Ícaro, la parte del PIB, que se utiliza muy poco y se espera uno tenerlo en la sala para consultar, cuando es información que te puedes anticipar tú a ella. Y en esta profesión nuestra, el anticiparte, sabemos que vale mucho. Muchas gracias a Javier y a todos. Pues sí, me apunto eso de Ícaro porque la verdad es que es cierto, vamos, que muchas gracias por comentar las preguntas. Y es cierto que el Ícaro en muchas ocasiones también es un gran desconocido, es decir, que efectivamente es muy útil. Y bueno, me apunto el tema del Ícaro porque igual es algo que tenemos que potenciar más, ¿vale? Es un sistema de información aeronáutica, lo desarrolla realmente la visión de la dirección de sistemas a través de automatización, o sea, que digamos no somos responsables nosotros del programa, pero sí que es el programa que explotamos y es el que usamos y donde cargamos nuestra información. Así que los usuarios lo conozcan, etcétera, yo creo que sería bueno. Me apunto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los dos. Y Antonio Toscano, ¿nos oyes? ¿Estás por aquí? ¿Me oís a mí? Pues Antonio Toscano, que está por Barcelona hoy, si no me equivoco, cuando quieras. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Perfectamente. Perfecto. Bueno, Javier, buenas tardes y a todos los que estéis presentes. En principio, agradecerte enormemente esta presentación que de verdad resulta muy didáctica para todos y por tu tiempo. Siguiendo un poco el hilo de Yago en el tema de aviación general, pues quería hacerte primero un comentario. Para tu información, que probablemente tengas ya alguna noticia, el mapa VFR 500 que publicáis ya es el único para nosotros, para los pilotos, que queda, puesto que, como sabéis, desapareció las cartas JPS, ¿no? Entonces, ahora estamos obligados por la inspección de AESA, a través de la Guardia Civil, en llevar un ejemplar o varios ejemplares de las cartas actualizadas en VFR. En ese sentido, quiero hacerte un ruego y es que, por favor, no dejéis de publicarlas, porque ahora las necesitamos más que nunca, ¿no? Quizá a lo mejor no había muchos usuarios que las adquirían, pero que a partir de ahora las asociaciones y los pilotos de aviación general lo vamos a tener que hacer, ¿no? Eso por una parte. Y por otro, ¿para cuándo un foro de usuarios de insignia VFR, que aunque sea un foro restringido, que luego nosotros a través de las asociaciones podamos diseminar a los demás pilotos, ¿no? Yo creo que es una aplicación muy interesante, pero que la gente desconoce en general en profundidad, ¿no? Así que si pudieras organizarnos una especie de cursito o foro online o como podáis, para, como te digo, a través de las asociaciones hacer una labor luego de diseminación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Antonio, por la pregunta y a todos. Aprovecho para dar las gracias a todos por estar aquí y tan interesados y tanto tiempo en este tema. Yo encantado. Primero lo de insignia VFR, te cojo el guante. La verdad es que creo que es algo que tenemos que hacer. Creo que con esto del confinamiento, pandemia, hemos aprendido también a hacer cosas de otra manera. Un foro de usuarios de insignia VFR que antes hubiera sido muy imposible de hacer. Viendo esto ahora, lo bien que se gestiona y lo bien que funcionamos en esta charla, la verdad es que sería mucho más fácil. Es un tema online, la verdad es que tal, me lo apunto y oiréis de eso. Y el tema de las cartas en papel, pues sí, en principio lo seguiremos haciendo. Hemos tenido nuestras tentaciones a veces también de dejarlas de hacer porque al final es un montón de trabajo y tal, pero bueno, sabemos que hace falta y que la gente lo está usando y es un producto que también dedicamos mucho esfuerzo en mejorar porque era mejorable, muy mejorable la que teníamos antes. Y bueno, yo sí que he oído, es cierto que a veces me da miedo porque no estaba pensado para eso, pero yo he oído que incluso hay gente, alguna compañía que anda en conversaciones con AESA para que le autorice a usar insignia VFR en vuelo, como elemento de un vuelo. ¿Y hay alguien ahí certificando algo al respecto, llegando a manuales operativos en que hablan de uso de la aplicación online, ¿no? Entiendo que quizás sea el futuro. O sea, en el futuro al final efectivamente acaban desapareciendo en papel porque sí está en digital y sea lo que podéis usar en vuelo, pero vamos que sí que... Sí, pero Javier, la Guardia Civil... En papel, sí, no te preocupes, no dejaremos de hacerla. La Guardia Civil nos exige en papel, ¿eh?
sea que, y si no, nos cae multa, ¿eh? Sí, pues no os preocupéis que la carta durante muchos años vais a seguir teniendo en papel. Que por cierto son excelentes, ¿eh? Recogió el guante de YPS y francamente ahora mismo la carta UFR 500 de Naire es una maravilla, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias. Javier, ¿ha habido cambios o mejoras en la carta UFR 2020 que no la tengo todavía? Yo creo alguna cosa que tiene, pero no es una gran novedad, yo creo. O no me ha llegado de memoria. Alguna cosa hicimos nueva, pero no muchas. Hubo un pequeño cambio en las páginas también, el tamaño y tal. Esto que es una carta que nació gafada, porque la tenía... Todos los años nos cuesta, intentamos tenerla para antes de Semana Santa, que es lo que dice todo el mundo que la tenemos que tener. Para allá de febrero, por ahí es lo ideal. Este año lo conseguimos. Después de muchos años que siempre se nos retrasa, lo conseguimos. Y justo... Se cerraron a todos en casa. Hasta junio no hemos empezado a poderla vender, pero vamos, que... Pues nada, a ver si me hago con ella dentro de poco, ¿vale? Para 2021 recuerdo que te mandé un correo con algunas pequeñas sugerencias, ¿no? Por ejemplo, que los helipuertos, que la mayoría son de uso ocasional, se distingan más fácilmente del resto de aeródromos. Y alguna cosa así. Bueno, mira, alguien ha preguntado que una cosa, Ignacio, ¿se recuperará el indicador de la dirección de pista en el símbolo de aeródromo? Entiendo que se refiere para estas cartas, por ejemplo. Para sí, creo que sí, que la de este año, muy bien. Si no me confundo, nos falló una cuestión de imprenta, que falló la imprenta el año pasado, pero las de 2020 ya está, creo, otra vez bien puesto, ¿vale? Por el caso de 2021 estará seguro. Y empezamos ahora, si alguien tiene alguna sugerencia importante de esas cartas, empezamos ahora a planificar la del año 2021, así que todo lo que nos mandéis os tendremos en cuenta y os contestaremos. No os prometo que vamos a abordar todo lo que digáis, pero todas las sugerencias, por favor. Pues sí, por ejemplo, si echas una mirada a las cartas YPS antiguas que desaparecieron, por ejemplo, había las maniobras de interceptación, nos las exige también ahora la Guardia Civil que llevemos a bordo, es decir, una serie de cosas en la contraportada de la carta que aparecían en la carta YPS, como era, por ejemplo, la pirotecnia, las maniobras de interceptación de aeronave para aeronaves civiles, una serie de leyendas que había muy interesantes que en la vuestra no hay, desde luego. Vale, pues tomo nota. Muy bien. Bueno, pues vamos a tener que terminar ya. Hemos superado ampliamente el tiempo previsto y seguro que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero ya va siendo hora de terminar porque Javier ha sido muy generoso con su tiempo. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés y especialmente a Javier Fenoy, nuestro invitado de hoy. Un recordatorio final, estos encuentros, Actívate, a partir de ahora se harán con una regularidad aproximadamente de un mes y me piden desde Aprocta que no dudéis en dirigiros a la asociación si tenéis alguna sugerencia o alguna idea, algún ponente que os gustaría ver en estas charlas para el futuro. Así que, Cristina, vamos a terminar la charla, si te parece, y muchas gracias a todos, como os decía. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Javier. Gracias. Gracias, Javier. Hasta luego. Saludos. Gracias a todos. Chao. Gracias a todos. Saludos. Chao. Chao.